Vamos entonces a dar comienzo a nuestro segmento sobre infección periprotésica. Tenemos también un panel de lujo. Está el doctor Camilo Restrepo, colombiano, quien trabaja en Filadelfia. Thorsten Gerke, bastante conocido por todos, además de que lo queremos mucho. El doctor César Rocha, de Bogotá. El doctor Carlos Higuera es otro embajador nuestro en Estados Unidos. También se ha dedicado últimamente mucho al tema de las infecciones. Y desafortunadamente hemos tenido dificultades para contactar al doctor Javad Parvizi. Por lo tanto, el doctor Thorsten, de quien ya estamos apreciando su barriga bien, la tiene bien pulida como siempre, va a servirnos como moderador. Thorsten, bienvenido y muchas gracias otra vez. Thank you so much, Julio. Yeah, Jay informed me that he is on a flight to Seattle and he wanted to get it in, but probably he had a delay. Hopefully he is joining us within the next hour. So I'd like to moderate the session until he is joining us. And Julio asked me to talk a little bit about antibiotics and the bone cement. So the whole story of the admixture of antibiotics to the bone cement started already in 1969, actually in my hospital in the Endo Clinic in Hamburg, when Buchholz came up with the idea to admix antibiotics to the bone cement to avoid periprosthetic joint infections. And his idea was to use polymethylmethacrylate as a carrier for antibiotics. And together with his microbiologist, Lodenkemper, they developed the concept of antibiotics in the bone cement. And a few years later, they published her first experiences to treat periprosthetic joint infections with gentamicin-loaded antibiotic bone cement. And their aim was, the main goal was to get a very, very high local concentration of antibiotics around the stem and the cup as well, to avoid new colonization of bacteria. And he was with this concept, he was very successful. He could reduce the infection rate, which was very high in the 60s. It was about 6.3%. He could decrease the infection rate down to almost 0.5%. Charlie was not so convinced by this idea of Buchholz, and he wrote in a letter to him, "Nothing leaks out of a stone, my dear Buchholz." Later on, Charlie accepted this concept, but at this time not. But Charlie was not right, because it's proven in the meantime that there are two different kinds of antibiotic release from bone cement. First, bulk diffusion, which is a very slow-acting process. And second of all, the burst phenomenon, the surface phenomenon. This is proven in the meantime in many publications. Here you see that the first peak within the first minutes after implantation is the highest peak. That's a burst phenomenon where the antibiotics are released from the surface of the bone cement. And according to this paper from the Netherlands, you can reach about 10,000 times higher than MICs for staphylococci, for example, if you use antibiotic-loaded bone cement. T.J. Mader showed us in the 90s already that all the different antibiotics have different elution properties, releasing properties. And here you see, for example, vancomycin has a very short time of releasing. What is the release, the elution depending on? It's depending on the surface properties of the bone cement.
That means as quicker the cement is able to incorporate water, as better is the elution from the bone cement. So, and we have different PMMAs. One of them are more hydrophobic, and some of them are more hydrophilic. The hydrophilic bone cement allows us a much deeper penetration of body fluids, which leads to a greater elution of antibiotics. Here are some examples of the contact angle and the hydrophilicity of different bone cements. The next question is, and for us as a surgeon, how should we mix antibiotics to the bone cement? Here we have the polymer and the monomer, the fluid part of the bone cement. And if you want to mix antibiotics to the bone cement, you should fulfill these requirements. It should kill the organism, should be heat stable, should be in powder form, water soluble, and you have not to use more than 10% of the whole mass of the bone cement. Next question is, how should we mix antibiotics to the bone cement? We think, and this is published already, that these kind of, we call it pharmaceutical mixing, seems to be the best method to add antibiotics to the bone cement. That means step by step, you admix some parts of antibiotics, then you mix it, another part, you mix it, and so on. And by this, you get a very homogeneous distribution of the antibiotics in the bone cement. Another question is, should we, if we use, for example, antibiotics in the bone cement in case of periprosthetic joint infection, should we mix it manually, or should we use vacuum mixing? First of all, antibiotics must have a very homogeneous distribution in the bone cement. If you see here the difference between a hand mixing versus an industrially manufactured antibiotic load bone cement, you see on the right side that the industrially manufactured antibiotic bone cement is much more homogeneous. And additionally, it's not only non-homogeneous, the manual mixing contains, mixed bone cement contains a lot of voids, a lot of air entrapment pores, which makes the bone cement also very inhomogeneous. If you use vacuum mixing systems, then you get a huge amount of pore reduction and a better bone cement. So the vacuum mixing leads to a much higher fatigue strength and to a better release of antibiotic-loaded bone cement. Manual loading leads to poor elution properties. Next question is, what type of cement should we use when we add antibiotics to the bone cement? That's a very difficult question because every different bone cement have different elution properties. Sometimes gentamicin is better to admix, sometimes tobramycin is better, sometimes Palacos is better than CMW, and so on and so on. It depends really on the brand of the cement and the kind of antibiotic. If you use antibiotics to the bone cement, it's not like a cooking book that you just admix some antibiotics and then you will be successful. No, the admixture of antibiotics to the bone cement should be tailored to the pathogen. So Enterococci, for example, needs completely different antibiotics than Pseudomonas. So it is a tailored procedure, and you should always follow the advice of your microbiologist or infectiologist. The next question, is there any evidence behind this concept?
The Norwegian registry here, it's a paper from 1995, showed much better results and survival rate by using antibiotics in the bone cement. Here's this paper from Robbins 20 years ago, much better success rates by using antibiotic-loaded bone cement, and all the reviews showed that if you use it in primary and especially in revisions, there is some kind of superiority of antibiotic-loaded bone cement. And in the Finnish registry, they mentioned that, they concluded that the lack of use of antibiotic-impregnated cement had a more dramatic effect than the lack of use of intravenous antibiotics. That's really remarkable. New data from Norway confirmed the former results, that it's much better, and due to the fact that this works very well, and especially high viscosity bone cement works very well, 93% in UK are using high viscosity antibiotic loaded bone cement. In Spain, it's also better, and regarding the infection rate in hip and in the knee. So there is no debate on use of antibiotic-loaded bone cement in revisions in USA, for example, due and based on the Kaiser registries. But is it really evidence-based? I think it's not really evidence-based because there are no evidence-based studies. We should use antibiotic-loaded bone cement in patients who are at risk. And if you see this graph, which it's come from US, it shows you that at least 50–60% of the patients in US who will receive a total knee, for example, they are on a higher risk and they should receive antibiotics in the bone cement. During the consensus meeting in 2018, we looked for variables that are not reducing the risk of PGI. And here you see the list, laminar airflow, for example, navigation and robotics. And then we looked after intervention which can reduce the PGI, at least based on the literature, and antibiotic-loaded bone cement is one of the best interventions that can reduce PGI. We discussed it very, very intense during the consensus meeting, and the vote was about use of antibiotic-loaded bone impregnated cement in primary total joint arthroplasty. It's a very good procedure, and it should be used in most of the cases with a very, very high consensus. But in New Zealand and in England, we have some other data where we have seen no benefit of antibiotic-loaded bone cement. In Australia as well, there was no difference in the outcome of antibiotic-loaded bone cement and plain cements, which lead us to the recommendation also in the consensus meeting that antibiotic-loaded bone cement should be used really in patients on a higher risk. If the patient is not on a high risk, it is not necessary to use always. Again, it seems to be that the results are better in France or in Spain, as I mentioned before. But if we use antibiotic-loaded bone cement, we should keep in our mind that not all antibiotics, not all bone cements are equal, and the revision risk is really depending on the brand and especially viscosity and hydrophobicity. Thank you so much for your attention, and I'd like to hand over now to Cesar, my friend Cesar from Bogota, who is talking about the use of hinged knee in case of PGI. Good to see you again, Cesar. Hola, Thorsten, ¿me escuchan? César, antes de comenzar, yo quiero presentar mis disculpas porque efectivamente no lo mencioné en el panel inicial. Eso pasa cuando uno no usa gafas.
No, Sí, no, sí lo escuché, no, y hay suficiente información también en el folleto. Tranquilo, Julio, muchas gracias. De todas para ti, maneras. muchas gracias. ¿Sí se está viendo bien, Julio? Ujú. Sí, sí, está viendo muy bien. Yes. Ok, perfecto. El tema que me propusieron era saber si las infecciones periprotésicas deberían ser manejadas con un implante tipo bisagra. Y lo primero que tenemos que ver nosotros es que tenemos una suficiente información y muchas veces nos llegan escenarios como estos. Y lo primero que nosotros hacemos es decir, a mí no se me infecta. Esto no tiene nada que ver conmigo y muy seguramente no estamos preparados para el manejo de las infecciones. Y empezamos a hacer de manera empírica una cantidad de cosas. Antibiótico vía oral, algunas veces utilización de equipos de presión negativa, artroplastias de resección, algunas veces hasta amputación. Y lo que normalmente estamos tratando de ver es que finalmente nos toca manejar con algún tipo de manejo de infección periprotésica, ya sea un solo tiempo, dos tiempos, utilización de espaciadores fijos o articulados. Pero realmente el inconveniente es cuándo, y esta es la semaforización que queremos ver. ¿Existe algún tiempo determinado para la realización de la reimplantación? No existe. ¿Y existe algún tiempo óptimo de recambio? El consenso en Filadelfia 2018 tampoco llevó a una evidencia concluyente. Simplemente se llegó a que seguramente la reimplantación puede ser desarrollada cuando existe un control de la infección y probablemente con una tasa de éxito que podría variar entre menos del 70% al 100%, con una heterogeneidad muy grande en los resultados. O sea que esto es una sensación básicamente de feeling que uno pudiera tener para saber en qué momento lo podría uno reimplantar. Pero ahora bien, en cuanto a la pregunta, si revisión en dos tiempos, tratando de utilizar espaciadores dinámicos, estáticos, híbridos, o revisión en un tiempo, ¿qué tipo de implante es el que tengo que utilizar? Conocemos la línea de tiempo de manejo, y la línea de tiempo de manejo es muy clara en cuanto al espaciador y la reimplantación, pero desconocemos, y ya lo mencionábamos claramente, el manejo que se tenía que hacer y todas las medidas que se ha tomado últimamente de consenso para poder determinar cuál es el momento. Seguramente si nosotros estamos haciendo este tipo de manejo, encontraremos suficiente información para saber cuál es el momento en que debemos reimplantar. Pero ¿qué tipo de implante? Y es tratar de buscar en publicaciones reconocidas o en buscadores médicos reconocidos. Y nos ponemos en la tarea de buscar en PubMed si existe algún tipo de implante que se puede encontrar y si existe en la evidencia esta pregunta. Y tampoco hay información. Entonces vamos a una entidad internacional aceptada de alto consenso y hacemos la misma pregunta. ¿Qué implante es el estándar de oro para tratar de manejar una infección periprotésica crónica? Y tampoco hay información. Entonces, ¿qué debemos hacer? Seguramente vamos a publicaciones recientes y aportes de hospitales que son reconocidos centros de manejo de infección. Y lo que vamos a ver es que existen, este es un artículo interesante que revisé, en donde nos muestran que a pesar de que la información que tenemos es limitada, conocemos claramente que en revisión de reemplazo total de rodilla, pues obviamente los resultados y la sobrevida a largo plazo va a depender si se compara un implante de revisión o no. Y en este artículo nos muestra una información retrospectiva comparando polietilenos estabilizados posteriores, polietilenos constreñidos condilares y sistemas de bisagra. Y lo que se encontró es que el grupo de bisagra tuvo más alta tasa de satisfacción del 88% y una sobrevida de 90.6% 10 años. O sea que, en conclusión, a pesar de que todos conocemos que la falla más común de reemplazo total de rodilla es la infección periprotésica, tanto en primaria y revisión, los resultados funcionales y de sobrevida aparentemente van hacia el lado de utilizar implantes de tipo bisagra. Entonces vamos a nuestros centros de referencia y centros de referencia porque nuestro amigo Thorsten siempre nos ha tratado de educar con respecto a la infección periprotésica y centros reconocidos en donde hacen incluso revisiones de prótesis infectadas en un solo tiempo, haciendo dos fases en un solo tiempo. Y ellos mencionan que muy seguramente después de haber hecho toda la primera fase de una resección muy grande, la segunda fase
muy seguramente su implante de elección es la bisagra rotatoria. Y esto lo traduce también, y fue muy interesante ver a Thorsten cuando aún no había pandemia este año, en donde nos muestra, y estas son diapositivas de su centro, en donde el desbridamiento que se está realizando en esta institución es un desbridamiento radical. Nosotros desechamos muchas veces el valor de la sinovectomía, y ese valor de la sinovectomía es muy clave porque uno trataría de erradicar toda la infección como si fuera una enfermedad tumoral. Y esta agresividad en el manejo también se traduce en cosas que podemos ver. Y podemos ver que existen reemplazos totales de rodilla que son infectados no únicamente en la parte ósea y en la sinovial, sino también en los ligamentos colaterales. E incluso, si el colateral medial está comprometido, pues se va también con el desbridamiento. Y podemos ver, pues, en esta forma de desbridamiento, en donde estamos haciendo un tipo de banana peel, cómo los colaterales se van, cómo se va incluso el mecanismo extensor. Entonces, nosotros no estamos erradicando la infección como deberíamos erradicarla. Y eso hace que finalmente este implante tenga mucha más validez en cuanto al manejo de infección crónica perioperatoria. Pero entonces vamos a otro centro, y vamos a España, otro centro reconocido, Vall d'Hebron, y nos muestra en el mismo simposio que nuestro implante preferido es una bisagra rotacional cementada. Mucho que tiene que ver con este cemento con antibiótico que nos mencionó Thorsten en su charla anterior, pero mucho tiene que ver también con el desbridamiento radical para tratar de, en lo posible, erradicar la mayor cantidad de tejido que se encuentra infectado. Y eso lo empezamos a hacer. Y lo empezamos a hacer en pacientes nuestros, en donde vemos casos en osteolisis severas por infección, espaciadores fijos y posteriormente una erradicación completa, incluso en la parte ósea, y utilizaciones de bisagras con suplementaciones en la región metafisiaria que nos ha permitido un seguimiento adecuado. Entonces, ¿por qué una bisagra? Realmente porque se necesita un desbridamiento radical. Incluso si se comprometen los colaterales y el tendón rotuliano, hay que hacerlo. Nosotros no estamos acostumbrados a hacer un buen desbridamiento. Muchos en nuestros hospitales en Colombia echamos mucha agua, somos muy conservadores. El desbridamiento radical sí quita la infección. Seguramente utilizamos estabilizadas posteriores o constreñidas condilares en aflojamiento mecánico, pero yo creería que tendrían una validez importante cuando la infección es aguda, cuando pretendemos hacer un tipo de manejo como DAIR. Claramente la artroscopia está contraindicada y debemos siempre pensar que debemos ser mucho más agresivos, y en esta agresividad se traduce también en que en pacientes en donde hemos tenido control de la infección, seguramente necesitamos una complementación del defecto metafisiario con la utilización de conos, pero posteriormente la utilización de una bisagra cementada con antibiótico que nos va a ayudar al manejo y al seguimiento y un muy buen resultado postoperatorio. En resumen, nosotros nos casamos con pacientes infectados. Y al casarnos con pacientes infectados, tenemos que ser radicales, porque este paciente no lo va a abandonar a usted. Y para eso hay que hacer un lavado, un debridamiento, retirar todo lo que no se vea bien, sinovial, hueso, y el tiempo, muy seguramente, menos de 6 semanas podríamos utilizar implantes convencionales. Pero como las infecciones que manejamos son mucho más crónicas, siempre hay que pensar en implantes de máxima constricción. Y en este caso, creería que el aporte más importante es la utilización de bisagra con cemento con antibiótico. Y siempre pensar que a uno se le infectan los pacientes. Y a uno, al infectarse los pacientes, tiene que tener una guía, porque esa guía brinda objetivamente los resultados. Y para eso, pues ya hemos tenido la experiencia de utilizar el consenso de Filadelfia o el consenso que se tiene de Effort, pero llénese de razones suficientes para tratar de manejar de manera adecuada y radical una infección en una rodilla que tuvo una prótesis total. Muchas gracias por el tiempo. So much, Cesar. Great talk. Very, very informative, and we should discuss it later on during the discussion.
I just got the information from Camilo that he is ready now and he is able to give us his talk in a technical, fantastic manner. Please, Camilo. Ante todo, quiero dar las gracias a Julio por invitarme de nuevo y estar en compañía de tan selecto grupo. Hoy vamos a hablar sobre el diagnóstico de la infección que, como lo vamos a ver, es una continua evolución, no ha terminado. Requiere múltiples cirugías, tiene una estancia hospitalaria prolongada y una rehabilitación prolongada, y el paciente pierde mucho tiempo en el trabajo y en otras actividades. Como les venía diciendo, la infección está en aumento, pero es también porque estamos haciendo muchos más reemplazos últimamente, y afortunadamente en la mayoría de los casos sigue entre el 1 y el 3.5% de los reemplazos articulares que se vienen haciendo en los últimos años. Sin embargo, les decía que la sobrevida es preocupante porque se ha ubicado entre los 6 grupos de mortalidad respecto a cáncer, y esto hace necesario que tengamos un mejor manejo y detección de la infección periprotésica. Creo que alcanzaron a ver esta diapositiva previamente, pero si no, es simplemente el aumento dramático de las publicaciones en los últimos 10 años por el interés tan grande que hay en la infección, que a pesar de, como dije antes, sigue siendo entre el 1 y el 3.5%, es una complicación muy severa. Y la paradoja es que entre más aprendemos, desafortunadamente menos sabemos. Y la razón básicamente es porque si regresamos a la ciencia y miramos que las observaciones clínicas, la serie de casos, los estudios de cohortes y el metaanálisis nos llevan al mejor nivel de evidencia, desafortunadamente en la infección periprotésica ninguno de estos altos niveles se encuentra en una mayoría contundente, y solo tenemos básicamente los de niveles más bajos y la opinión de expertos. Recordemos que el consenso internacional sobre infecciones periprotésicas que se han llevado en el 2013 y en el 2018 es un consenso de las evaluaciones por experiencia de todos los colegas que han asistido, y definitivamente, a pesar de que sigue siendo una de las herramientas que más usamos, el nivel de evidencia es en realidad todavía un nivel 4. Entonces, para lo que nos trae hoy el diagnóstico, ¿qué otras pruebas tenemos o qué vamos a ver para utilizar hoy en día? Lo más importante yo creo que sigue siendo los signos y los síntomas clínicos: el dolor, el calor, el rubor, la inflamación y la alteración de la función. Sin embargo, nos hemos ayudado a través del tiempo con unos métodos de soporte que van desde cultivo de antibiograma, proteína C reactiva, velocidad de retrocementación, histología e imagenología. Pero la evolución de la definición continúa, y han aparecido nuevas técnicas biomarcadores. Es por eso, por ejemplo, que en el 2006 empezamos en el instituto a mirar la esterasa leucocitaria, que era una esterasa que se venía utilizando con las tiras que se usaban en orina, y que hoy, a pesar de 14 años de que empezamos el proceso en Filadelfia, en el Rodman, todavía seguimos usando las esterasas de orina. Están en desarrollo nuevas esterasas leucocitarias específicas para líquido sinovial y que no sean las tiras de orina, pero todavía las seguimos usando. Y en ese momento, en el 2006, se dispara una tendencia, la cual es el análisis del líquido sinovial en una mayor forma, más agresivamente que lo que se venía haciendo, en vez de utilizar biomarcadores que simplemente nos dan información sobre inflamación, básicamente como la velocidad o la PCR, pero que no son específicos topográficamente como lo son cuando analizamos la articulación en sí.
Y es así como en el 2000, entre el 2008 y el 2011, se prepara, después de muchos años, el primer criterio diagnóstico para infección periprotésica en la sociedad musculoesquelética de infección. Y se establecen los criterios mayores y los criterios menores. Como todos sabemos, son dos cultivos positivos del mismo organismo o un tracto o fístula que conecte con la articulación, hacen que estos sean criterios mayores. Y de los criterios menores teníamos 5, o en realidad 7, si depende cómo lo leamos, en realidad, de los cuales necesitábamos 3 de esos 5 si no teníamos ninguno de los dos criterios mayores. Proteína C reactiva en suero, pero teníamos que tener al mismo tiempo velocidad de eritrosedimentación elevada, recuento leucocitario elevado, o en este momento ya se está introduciendo aquí la lectura de la esterasa leucocitaria con 2 cruces, un porcentaje elevado de neutrófilos en el líquido sinovial y hallazgos positivos en histología del tejido periprotésico. Y en algunos casos, obviamente, si no tenemos sino un solo cultivo de microorganismos. Continúa la evaluación y empezamos a ver nuevos biomarcadores, algunos que se han utilizado desde hace mucho tiempo para otro tipo de patologías, como el dímero D en patología pulmonar y en tromboembolismo pulmonar y en coagulación intravascular diseminada. Aparece la alfa-defensina, aparecen mayores estudios que empiezan a descartar algunos de las interleuquinas como la 6, dándole mayor validez a los resultados y empezando a utilizarlas dentro del esquema del diagnóstico. En el año 2018 se presenta este cambio de el consenso que se tuvo en principio cuando se publicó basado en la Sociedad Musculoesquelética, en el cual se decide que debe haber una graduación en donde se le dé un valor a los distintos criterios que sea un valor representativo del impacto que tienen en la infección. Y se publica en febrero del 2018 y básicamente los criterios mayores no cambian, siguen siendo los mismos. Los criterios menores empiezan, aquí es donde vemos algunos cambios. En el suero se sigue buscando la PCR, pero se adiciona el dímero D y también se adiciona a la velocidad, la BSG. El recuento leucocitario o la esterasa leucocitaria con unos puntajes. Aquí se adiciona a la alfa-defensina que no estaba anteriormente en la definición. El porcentaje de neutrófilos sigue ahí y se adiciona también ahora la PCR en el líquido sinovial. Y si existe o no infección es el número de puntajes que obtenemos, pero si el paciente está posiblemente infectado, pero no definitivamente infectado, entonces se habla de los puntajes que se pueden obtener ya en el transcurso operatorio. Y aquí vemos cómo se ingresa la pus. Antiguamente, en el primer consenso, pus no había sido integrada, a pesar de que siempre se pensaba que era un indicador importante, y la razón es porque la pus en realidad es muerte celular, y puede haber muerte celular en presencia de otras patologías que no son infección, por ejemplo en la metalosis. En todo caso, los puntajes sobre si está posiblemente infectado se adicionan aquí y luego se busca la histología que ya estaba previamente o un cultivo. Y tenemos el problema nuevamente que si tiene más de 6 puntos está infectado, si tiene menos de 3 o igual a 3 no está infectado, y existe un grupo gris de pacientes que llegan a tener 4 o 5 puntos en los cuales todavía sigue siendo no conclusivo. Esa publicación fue en febrero del 2018. En julio del 2018 nos reunimos después de 2 años de estar preparando el segundo consenso y los criterios cambian un poquito aquí.
Los más importantes, el criterio mayor continúa siendo lo mismo. Se cambian una serie de los puntos de corte para la PCR, dependiendo si es aguda o crónica. El dímero D se encuentra que no tiene suficiente validación para ser utilizado en las infecciones agudas y solamente se deja en este momento para las infecciones crónicas. Los recuentos leucocitarios y la esterasa leucocitaria siguen teniendo aquí un 3 y la alfa-defensina, que como lo vieron en el anterior, se le había dado un puntaje de 3 como tal sola. En el consenso se considera que es demasiado alto, se cae ese 3 y se vuelve la leucocitaria parte de el puntaje que lo darán o el recuento leucocitario o la esterasa leucocitaria. Por lo tanto, se pierde ese extra 3 puntos que tenía aislado cuando miramos en la publicación que se hizo en el 2018 en febrero. Se cambian un poco también los puntos de corte para el porcentaje de poliomorfonucleares y tampoco hay suficiente evidencia para la proteína C reactiva en el líquido sinovial en el consenso y entonces no se incluye en este momento. Seguimos con los mismos, mayor o igual que 6, infectado, 2, 0 a 1 no infectado, se adicionan estos puntos a los hallazgos intraoperatorios y tenemos ahí nuevamente el problema de los pacientes que tienen entre 4 y 5 que no son conclusivos, para los cuales en el consenso se recomienda a estos pacientes utilizar otro tipo de técnicas como la NSG. ¿Qué es la NGS? Perdón. Es una secuencia genética de última generación en donde ahora todo el recuento del DNA en 24 horas, no parcialmente, sino todo el DNA, y también podemos tener sensibilidad y resistencia a antibióticos. Algunas personas consideran que la NGS probablemente en unos años, no tan cerca, pueda desplazar al cultivo tradicional. Lo importante de todo esto, como lo vemos aquí, es que la sensibilidad ha aumentado a medida que los criterios se han venido cambiando. Y como dicen los americanos, para eso hay una app. Entonces se desarrolla una app con el consenso. Lo pueden tener en aquellos que tienen plataforma Android, plataforma de iPhone o aquellos teléfonos que todavía existen con plataforma de Windows. Yo sé que en Colombia y en Sudamérica hay muchos teléfonos con la plataforma Huawei, pero desafortunadamente no existe, el app no funciona en estos, no se ha desarrollado aún. Y el app básicamente lo que nos da es una serie de criterios que nosotros vamos llenando y basado en la información que se provee a la app, nos dice si el paciente está o no probablemente infectado. ¿Qué hay respecto a las imágenes diagnósticas en la ayuda para la infección? Esta es una publicación que se hizo del grupo nuestro, en donde se utilizó una metodología que es basada en el Cochrane Collaboration, que se llama el QUADAS-2, que se utiliza específicamente para métodos diagnósticos, en donde se estima al final que el rol de medicina nuclear, en este caso, está sobreestimado para el diagnóstico de las infecciones y en realidad el uso de imágenes diagnósticas no ha sido incluido dentro de los criterios de inclusión para el diagnóstico y todavía sigue siendo solamente utilizado en algunos casos muy específicos. Finalmente, el diagnóstico, nuevamente, creo que lo más importante, a pesar de todo lo que hemos oído, es el criterio clínico. Y la razón es porque si tomamos al azar, por ejemplo, los cultivos, todavía hay entre un 28 y un 34% de cultivos negativos en pacientes que tienen infección periprotésica. Si miramos la patología, desafortunadamente, si no hay un patólogo que tenga experiencia o idoneidad, los 3 puntos que nos podría dar la patología se pierden porque en algunos centros no tienen el patólogo entrenado lo suficiente en infección periprotésica. Aparecen desafortunadamente ahora y van a seguir apareciendo pruebas de menor exactitud con una sensibilidad muy baja
básicamente estas pruebas que son las que son de flujo lateral porque son más baratas, mucho más rápidas, pero tienen una sensibilidad muy baja. Aparecen ahora y están apareciendo comercialmente kits que tienen identificación del germen por anticuerpos. Estos kits tienen el gran problema, es que nosotros estamos en este momento, ya terminamos un estudio donde estamos viendo que la sensibilidad de lo que el kit detecta, el microorganismo que detecta basado en anticuerpos, es solamente de alrededor de los 21%. Y además tiene mucha incongruencia con el microorganismo que se obtiene a través de los cultivos. Y tal vez lo más grave de todo es que al final, cuando vemos que hay pacientes que tienen entre 4 y 5 y que son inconclusos, en los cuales se recomienda hacer una NGS, nos llega negativo. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes? Por eso creo que el criterio clínico es sumamente importante. Y obviamente hay otras patologías que nos van a hablar o a modificar los hallazgos de infección y van a hacer que todos los resultados que vemos con esos instrumentos que utilizamos de ayuda no sean tan fiables y tenemos que basarnos en el criterio clínico. Este es un caso que les quiero mostrar. Es una paciente femenina de 63 años con una masa de 29. 5 años llega a consultar. Esta es la radiografía del 2010. La cirugía fue hecha en el 2005. Vemos su cadera derecha y su cadera izquierda. 5 años después consulta por dolor en cadera izquierda de 4 semanas de evolución. Se le hace una inyección de corticoide con solamente un mínimo alivio del dolor. Consulta con un dolor que ahora es moderado, 2 semanas después de la inyección. En total lleva 6 semanas del inicio de síntomas, pero ahora el dolor es progresivo. Esta es la radiografía de abril de esa cadera. En ese momento se considera que la paciente es una candidata para un reemplazo total de cadera izquierdo eventualmente. Se le empiezan a dar las recomendaciones para que empiece a pensar en el procedimiento de la cirugía. Y sin embargo, en 4 semanas, cuando lleva 10 semanas totales de síntomas, el dolor ahora es severo y la paciente ya no puede deambular en ese momento. En la radiografía de mayo, la primera que vimos fue la de abril, en la mayo de ese mismo año, esto es lo que vemos. Entonces el diagnóstico empieza a hacerse sospecha si es una artritis séptica, si es una necrosis avascular por el hecho que se inyectó, si es una osteoartritis rápidamente progresiva, si es una tuberculosis. La velocidad es de 10, la proteína es de 6, los leucocitos es de 5100, ninguno alcanza el punto de corte. El aspirado fue seco, entonces no hubo gram ni cultivo. Se hizo una resonancia, que como decía, las imágenes no ayudan mucho, pero en este caso queríamos ver qué estaba pasando y definen que es posiblemente una artritis séptica porque hay edema severo a nivel del cuello. Se lleva a cirugía y no se encuentra pus. Hay solamente abundantes adhesiones. La esterasa leucocitaria es negativa, la alfa-defensina es negativa, la proteína C reactiva del líquido sinovial también es solo de 3.4, no alcanza el corte. Se toman 5 biopsias para gérmenes comunes, aeróbicos, anaeróbicos, micóticos, todos salen negativos. Esta es la patología que muestra inflamación moderada, necrosis focal, incremento del tejido fibrótico y destrucción del cartílago. El diagnóstico final es una artritis rápidamente progresiva. Como ven, no todo es infección aun cuando aparezca y desafortunadamente no todas las infecciones se pueden diagnosticar. Estamos en tiempos de COVID y probablemente va a cambiar la evolución. Lo ideal es que ojalá no lleguemos en el 2002 a que esto sea lo que nos suceda. Gracias. Thank you very much, Camilo, for this great overview about all our diagnostic tools that we have today. And now I'd like to ask Carlos Higuera, who is also from Colombia originally, to give us his talk about what happens if we have a relapsing periprosthetic knee infection. Should we go for arthrodesis or should we prefer amputation? Please, Carlos. Thank you, Thorsten. Can you hear me? Yes, wonderful. Julio, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Me dieron este tema que no es mi favorito, pero
Les voy a hablar un poquito más en qué hacer cuando les falla la revisión por 2 tiempos, que hay que tener en cuenta, y hablar un poquito de, ya cuando no se puede hacer más, hacer artrodesis o amputación. Realmente no tengo ningún conflicto de interés relacionado con esta charla. ¿Cuáles son los factores de riesgo cuando nos falla una revisión por 2 tiempos? La más importante es pensar en las comorbilidades, en el huésped, en el paciente. Hay que pensar que puede estar malnutrido, está anémico, que la diabetes no está bien controlada, tiene deficiencia de vitamina D, está usando medicamentos inmunosupresivos, el paciente está depresivo, si el paciente está fumando, o factores locales donde no hay una buena cobertura de tejidos blandos o no hay un buen stock óseo. Y finalmente, donde el patógeno es resistente a los antibióticos que le estamos dando, como pasa con el estafilococo dorado, resistente a la meticilina, o el enterococo resistente a la vancomicina. Se ve este tipo de resistencia en infecciones por hongos o infecciones polimicrobianas o atípicas. Este es un papel que publicó mi grupo ya hace bastante, en el 2008, donde se hace un normograma, donde se ponen todos estos parámetros para tener una idea de cuál va a ser la rata de falla cuando se repite una revisión por 2 tiempos. Y desafortunadamente lo que muestra este normograma, tenemos casi 10,000 pacientes en este estudio, es que la rata de falla cuando se repite por 2 tiempos es aproximadamente del 70%, eso por lo menos en las manos nuestras. Una cosa que es importante preguntarse es que cuando falla la revisión por 2 tiempos, ¿es debido a una infección persistente o es una infección nueva? De pronto no se detectaron los organismos en el momento del reimplante. Como habló Camilo, ya hay unos métodos un poquito mejorados para detectar estos organismos, y esperamos que con el tiempo entonces podamos empezar a detectarlos y prevenir que vaya a fallar un reimplante. O algunas veces esto es causado por nuevos organismos, como se presentó en este papel del grupo de Rodman en el Journal de Artroplastia del 2013, donde 70% de las infecciones recurrentes son causadas por una bacteria diferente. Y eso pasa muchas veces porque tenemos esa mala costumbre de no darle antibiótico profiláctico al paciente en el momento de reimplante para tomar los cultivos. Eso es un error muy grande. Hay 2 estudios randomizados prospectivos que muestran que la rata de cultivos positivos, cuando no se dan antibióticos profilácticos en el momento de la cirugía, no aumenta, no hay diferencia. Entonces siempre hay que dar antibióticos profilácticos para prevenir que le vayamos a dar al paciente una infección nueva en el momento de la reimplantación. Ahora, cuando ya tenemos la falla, ¿cuáles son las opciones? Pues obviamente la más importante es repetir en 2 estadios la revisión. Sin embargo, pues se puede hacer una irrigación de desviamiento tipo DAIR, o ya cuando pues si no hay stock óseo, si no hay tejidos blandos, pues no hay de otra, pero hacer una amputación o una fusión. Sin embargo, la repetición de 2 tiempos es lo que se considera usualmente. Sin embargo, si vemos la literatura, papel del Instituto Rodman y otro papel aquí del Dr. Ferrin en Ortho Carolina, nos muestra que desafortunadamente la rata de falla es excesivamente alta, entre 40 al 70%, muy similar al normograma que nosotros presentamos anteriormente. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Como lo dije antes y como nos muestra la literatura, hay que ver todos estos factores de riesgo en el paciente. Estar seguro que no está malnutrido, chequear la albúmina. Si está en menos de 3.5 gramos por decilitro, es que el riesgo de infección es casi el doble. Si el paciente está fumando, el riesgo de infección aumenta significativamente. Si la diabetes no está bien controlada y tiene una hemoglobina glicosilada mayor de 8, hay un aumento exponencial de riesgo para infección. Si el paciente está anémico, el riesgo es casi el doble para infección.
y otros factores, si no se hace una decolonización nasal, si la masa de índice corporal realmente no se ha modificado de manera confiable, si el paciente está tomando esteroides o está tomando medicamentos inmunosupresivos, todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando se hace la repetición por 2 tiempos. Ahora, teniendo en cuenta qué se hace en el momento de la cirugía, una de las cosas que yo he aprendido con el tiempo, esto realmente no he encontrado muy buena evidencia, pero me ha pasado varias veces, es que no me di cuenta que el paciente tenía un absceso tal vez en la parte posterior del fémur, por ejemplo, especialmente en las rodillas o en la cadera. Muchas veces paciente obeso, se nos escapa un absceso que especialmente en la parte distal, o muchas veces esto lo publicamos anteriormente, hay comunicación con la cavidad abdominal a través del iliozoas, abscesos en esa región no los vemos en el momento de la cirugía, y por eso ahora cada vez que hago una repetición de 2 tiempos siempre hago una imagen cross-seccional, sea una resonancia o una resonancia es ideal porque también nos ayuda a ver si hay osteomelitis o abscesos alrededor de la articulación, y nos da un mapa para hacer una resección mucho más amplia y posiblemente tratar de irrigar ese absceso. Ahora, no hay ¿qué tipo de soluciones antimicrobianas se deben usar? No hay un consenso si hacerlo una o una combinación. Esta es la combinación que yo utilizo, basada principalmente en lo que nos han enseñado nuestros colegas en Inglaterra. El doctor Fares Haddad ha publicado con este tipo de combinación con un éxito del 100%, donde se utiliza povidona iodada con se deja por 3 minutos, después se lava, después se hace peróxido de hidrógeno, se deja por 3 minutos y nosotros le añadimos, una vez se haga reimplante, ácido acético al 3% y se deja por 3 minutos. Ahora, siempre hay la preocupación de que vaya a tener toxicidad y que pueda afectar el sanado de los tejidos blandos. Sin embargo, no hay evidencia que demuestre eso. El debridamiento tiene que ser supremamente agresivo, como ya lo han expresado varios de nuestros expositores. Esto es nuevo, el uso de antibióticos intraóseos. El doctor Ferrin en North Carolina es un pionero en esta materia. Acabo de presentar en el Knee Society un estudio donde hicieron solamente irrigación de debridamiento, reemplazos de rodilla con torniquete. En la tibia se pone una canulita, se hace una irrigación intraósea con antibiótico, con una solución de antibióticos que es bastante alta durante la cirugía, y tuvo una rata de efectividad y de erradicación de la infección a 1 año de más del 90%. Es una cosa que tal vez en el futuro va a ser parte del tratamiento de la infección. Como lo habló Torsten, hay que poner mucha atención en el espaciador que vamos a poner y estar seguro que vamos a tener buenas propiedades de elusión del antibiótico con una concentración máxima, obviamente con un antibiograma. Esto lo va a discutir ahorita porque Torsten dijo que cuando se mezclan a mano no es tan bueno como si se mezclara bajo la mezcladora. Yo tengo entendido que es mejor mezclarlo a mano y eso es lo que yo hago porque aumenta la porosidad y la elusión de antibióticos. Utilizar cemento o antibiótico, especialmente en el reimplante, utilizamos bolitas de sulfato de calcio mezcladas con cemento, nuevamente para eludir antibióticos, y el manejo de los tejidos blandos es supremamente importante. Ahora, como lo dijo Camilo, desafortunadamente no tenemos una buena prueba diagnóstica para saber cuándo se debe hacer una reimplantación y estar seguro que la infección está erradicada. Yo nunca digo que la infección está erradicada, yo digo que la infección puede estar controlada. Hacemos sonicación de los espaciadores en el momento de la reimplantación para estar seguro que no vamos a perder algún germen como lo expresó Camilo, donde tenemos cultivo negativo hasta el 30%. Le damos antibióticos de
de supresión crónica vía oral a todos los pacientes después de la reimplantación. Este es un estudio muy bueno que hizo el grupo de investigación del Knee Society, donde se dan estudio randomizado prospectivo, donde los pacientes a los que se le dieron 3 meses de antibióticos orales después de la reimplantación tuvieron menos riesgo de recurrencia. Este es otro papel que nosotros publicamos en el JBJS en el 2015, donde se muestra que supresión crónica, especialmente después de irrigación y adherimiento, sobre todo con estafilococos, mejora mucho más la rata de éxito cuando se utiliza esta técnica. Ahora, cuando definitivamente no tenemos más opción, tenemos o la amputación o la artrodesis en la rodilla o el girdle stone o desarticulación en la cadera o espaciadores permanentes. Desafortunadamente, donde ustedes lo quieran mirar en la literatura, obviamente estas técnicas no son muy satisfactorias, a los pacientes no les va muy bien. A mí personalmente no me ha ido muy bien con las fusiones de rodilla, a pesar de que pues, se ha publicado, este es el grupo de la Universidad de Pensilvania, donde dice que a los pacientes les va bien. A mí no me ha ido muy bien con las fusiones personalmente. Unos casitos, este es un paciente de 83 años, ya con repetición de dos fallas, estadios de 2 tiempos. Se le hizo el espaciador y después le hicimos una fusión con una cuña de Wichita. Y esto es después de 3 años. Los claves para mí en este tipo de fusiones óseas, hay que revisar las indicaciones con el paciente, hacer un buena abordaje y exposición de los tejidos, un debridamiento muy bueno, evaluar la cantidad de hueso y estar seguro que haya una buena aposición del hueso para que vaya a haber sanado de la fusión. Hay que poner mucha atención en la alineación y la rotación del fémur y la tibia. Cuando es necesario se puede hacer aloinjerto de hueso y los tejidos blandos son muy importantes y finalmente movilizar por 3 meses. Este es otro paciente, una historia muy parecida, bastante pérdida ósea. En ese caso no pudimos hacer aposición debido a la destrucción ósea y le hicimos una fusión mecánica con este tipo de cuña OSS. Esta no es cementada, es tipo press fit. Se le hizo también un manejo de tejidos blandos con un colgajo muscular y aloinjerto de piel. Esto es a los 3 años posoperatorio. Un paciente, como pueden ver, bastante flaquito. Es una de las poquitas fusiones al que el paciente realmente estuvo contento y con muy buena satisfacción. En este tipo de fusiones, solamente tejidos, pacientes que están en buena forma, que son flaquitos. Nuevamente, todas las otras cosas son muy parecidas a cuando se hace una fusión de hueso con hueso. La amputación, por lo general, más o menos 8 centímetros arriba de la línea de la articulación. Si acaso, lo más importante que les puedo decir en la amputación es que casi nunca hago el cerrado del colgajo en el momento de la amputación, porque muchas veces los tejidos blandos todavía tienen infección. Se pone un cubrimiento tipo VAC y si hay necesidad de hacer 1 o 2 lavados más antes del cerrado, para mí eso es lo más importante. Y esto nuevamente para mirar más o menos qué hay en la literatura de los resultados de amputación y fusión. Como pueden ver, hay una mortalidad bastante alta y desafortunadamente la falla pues es alta también. Lo mismo con las fusiones. Estos fueron de los papeles que encontré que son más o menos más interesantes con las cohortes más grandes, pero nuevamente pues no es que a los pacientes les vaya muy bien. Entonces, la decisión en el proceso del tratamiento de las fallas depende de varios factores, especialmente en los reemplazos de rodilla, depende de las expectaciones del paciente, depende de qué tipo de otras condiciones tenga el paciente, de qué tan en buena condición física esté el paciente, la severidad de la infección,
qué tanto tejido blando tenemos. Por lo general, para mí, el paciente que va a tener una fusión, como lo dije antes, es un paciente delgado, que está en buena forma, que no tiene muy buenas comorbilidades. De resto, todos los demás van a tener una amputación y realmente eso es lo que demuestra la literatura. La mayoría de los pacientes les va un poco mejor. Sabemos que los pacientes que son obesos, añejos, sobre todo mujeres, un paciente que tiene una amputación arriba de la rodilla no le va a ir muy bien, es prácticamente lo condenamos a estar en una silla de ruedas, pero pues por lo menos erradicamos la infección. Muchas gracias. Thank you very much, Carlos. Great talk. And I think it's really a difficult topic. I mean, it's a very rare indications for amputation, fortunately today. And you pointed it out very well. Thank you so much. Jay is not here, and I was asked to take over Jay's talk, which was, the title of Jay's talk was Europeans Were Right, Time to Reconsider Two-Stage Exchange. And this is a topic that I, as you can assume, like very much. And I'd like to talk a little bit about one-stage exchange, because Jay wanted to explain that probably the one-stage exchange could be the new gold standard, not today, but probably in the nearby future. So as we all know, and if you've heard already, the PGI is of course the worst complication in TGA. And Camilo already showed you this graph that I have stolen from the Philadelphia group, which shows you that the outcomes, the 5-year survivorship of PGI is worse than some cancers. Let's talk a little bit about treatment. You have heard a lot from Carlos, great talk. You have many, many options, many ways are leading to Rome. The worst option seems to be just retention of the implants and late infections. And according to Jay's paper from 2005, the control rate, and I liked the term control, as Carlos said, we cannot really eradicate the infection, but we can control it, is just 18 to 36% if you are going to leave the implant in place. There's always a question, two-stage or one-stage, and until today, of course, the golden standard worldwide and the most used option is the two-stage exchange. But I like to put a very, very big question mark behind it, and later I tell you why. So, of course, there are pros and cons for one-stage and two-stage. In our opinion, the one-stage has much more pros than cons. And if it works, it's probably the better option. So what's the algorithm in our hospital? So if we have a major biofilm, that means symptoms longer than 2 to 3 weeks after implantation, if we do know the pathogen, if there are local antibiotics available, and if a radical debridement is possible, then we go for a one-stage. If we answer some of these questions with no, we go either for an irrigation and debridement or for a two-stage revision. The key of the success in one stage, in our opinion at least, is the preoperative diagnosis and the knowledge of the bacteria. We know the germ, we have to know the germ, we have to know which germs are responsible for the PGI, and of course, some information about the susceptibility. To make it even more simple, if we know the germ and the susceptibility, we go for a one-stage exchange. If not, we go for a two-stage exchange. That means in almost 90% of our cases, we go for a one-stage.
Here are the key steps of the one-stage exchange. If you are going to operate the patient, I will show it in a small video. And this is our protocol. The patient is admitted to our hospital 2 days before the surgery because most of these patients are multimorbid and they have to be optimized at least for 1 day. And then we are operating them. We are performing the one-stage exchange, and they leave on the 12 to 14 days. Our average time of antibiotics is about 10 to 12 days. I mean, IV antibiotics. So the steps very shortly: excise always the old scars, remove any part of foreign material, the prosthesis, the bone cement, sequesters, screws if they are in place, everything. And even if the cup is well fixed and very well integrated, you should remove it. So the debridement has to be very radical. And right after finishing your debridement, we start with systemic antibiotics. We do irrigation with a septic solution. We change any contaminated material. And then we admix, as I showed you before, antibiotics to the bone cement according to the susceptibility of the germ. And the next step and last step is a reimplantation with antibiotic-loaded bone cement, and then the work is done. These are the key steps. So when we are talking about the outcome and the publications during the last 10 years, we must say that, Camille showed it us, the interest in PGI is very, very high at the moment, and there are every month and week many publications. And all these publications that I show you here about one-stage exchange and two-stage exchange, they all showed during the last 10 years mainly superior or equal results for the one-stage exchange. Our most recent study of the one-stage here is a comparison that we did with the Rossman group, with Jay's group in Philadelphia, where we compared the blood loss and allogenic transfusion rate in our 1 stages and 2 stages. We found that there is a significant difference in total blood loss and transfusion rate. So it's almost a double in the Rossman if you put all the 2 stages together in comparison to our 1 stage. So, and then we did a comparative study of in-hospital complications after 1 stage and 2 stage here with 381 stages and 44 2 stages between 2015 and 2017. And we came up with the conclusion that the morbidity in the 2 stage is significantly higher, and especially the mortality rate, at least in our institution, is extremely higher in the 2-stage exchange. This is really significant, but there is, of course, a bias in because we are performing the 2-stage exchanges in the more difficult situations usually. Then we looked about our results, 10-year results following 1-stage exchange, and we came up with an infection-free survival or control, again, of 94%, but, and this is remarkable, our revision-free survival was just 76%. So these patients very often have some kind of complications, of course, mainly dislocations. Then we were looking after predictors of failure of 1 stage based on the study of Jay's group, who published the predictors of failure for 2 stages, and they came out that methicillin-resistant organisms, culture-negative organisms, and increased reimplantation operative time are the main predictors for failure of a 2-stage. And we asked ourselves, why do our 1 stages fail? And we published it last year. To make a long story short, our main predictor and our main reason for re-revision or failure was
interestingly, isolation of enterococci. Enterococci seems to be very, very difficult to treat. Some prior 1 stages and more than 4 operations before. And here then you can see the list of the other ones. And interestingly, streptococcus are also a very difficult to treat germ. The odds ratio here was 3.4. So in 3.4, the failure rate was 4.4 times higher than in our averages. This is according to some other publications. Here's a publication from Ma, who also found that enterococci are mainly responsible for a failure, or another paper here that showed that streptococcal PGIs have many, many failures. So, and here the most recent studies about the 1 stage in comparison with the 2 stage. We looked after the results after 10 to 24 years after single stage in patients under 45 years, of very young patients. The eradication rate was not, or let's say control rate was 96%, which is good in young patients, but the overall survival rate was just 77%. Here a recent paper from France, where they compared 1 stage versus 2 stage. 2 stage group eradication rate 78%, 1 stage much better 90%. And if you are looking again to France, to Jean-Noël Argenson's group in Marseille, they came up with the conclusion in this review for the effort that the single stage produced similar results in terms of eradication rates and functional outcomes, and offering the advantage of a unique surgical procedure with lower morbidity and reduced costs. So they were voting absolutely and extremely for 1 stage exchange. If you are going to Scandinavia, here the Scandinavian registry group, they came up with the conclusion that patients treated with a cementless 1 stage revision reported a much better outcome regarding quality of life. Tom Ferrick's group, again, he was mentioned before. He reported that the 1 stage procedure as adoption will decrease morbidity and save the healthcare system financially. That's a very interesting conclusion. In Norway, they have much better, the outcome of the 2 stage are similar. And again, in France. And I could show you many, many other papers. I'd like to point out this paper, this review paper from Carlos, where they concluded that, however, 1 stage arthroplasty might be well suited as well for infections caused by susceptible organisms or morbidities. Same conclusion was of the group of Craig de la Valle and Brian Springer again, that 1 stage is probably one of the best solutions, or even the better solution if you are thinking about 2 stage or 1 stage. Thank you so much. So that was my clear proposal for a 1 stage exchange based on the literature. And we have just 3 minutes left. For discussion, I'd like to start with my questions to Cesar, and I'd like to answer that you answer really shortly. Do you always use tension in PGI of TPA, or do you have any exceptions where you are going more for CCK or PS design? Yo creo que cuando ya está establecido un biofilm y ya está maduro la posibilidad de un DAIR, y ya estamos estableciendo más allá de 3 semanas, pues necesitamos un desbridamiento mucho más amplio, necesitamos un desbridamiento mucho más agresivo.
y si este está comprometiendo los tejidos blandos, yo creería que las posibilidades de éxito no son las mejores que cuando tenemos una bisagra que sí pueda suplementar estos colaterales que se encuentran lesionados. Yo tal vez traté de mencionar que en aquellos casos en donde se puede utilizar CAIR, podríamos utilizarlo hasta las 3 semanas y podemos utilizar implantes convencionales, estabilizado posterior o constreñido condilar. Pero cuando ya uno piensa que ya hay un biofilm establecido, el desviamiento va a ser mucho más amplio. Y si los colaterales están comprometidos, yo pensaría que la opción es una bisagra. My next question is going to Camilo and Carlos regarding diagnostics. Camilo showed us the biomarkers as a very diagnostic tool. And I like to ask both of you, are you always determine the IL-6 D-dimer, alpha-defensine, and leukocyte esterase? Or if not, what is your preferred biomarker that you are determining in the diagnosing a periprostatic joint infection? Camilo. Nosotros, no, la interleuquina 6 no la estamos usando de manera estándar. La mayoría de los biomarkers que están en la diapositiva que presenté son los que usamos, e inclusive nosotros, a pesar del consenso, usamos proteína C reactiva también en el líquido sinovial. Usamos la esterasa leucocitaria. Hemos dejado de usar un poco, pero todavía se usa el alfa-defensina. Seguimos usando todos los demás parámetros de proteína C reactiva, velocidad, en suero, el recuento leucocitario, y obviamente de manera que estamos estudiando la mayoría, si no todas las infecciones que se hacen en uno de los hospitales, específicamente en Thomas Jefferson. Mandamos muestras para NGS de todos estos pacientes. Okay. Carlos. De rutina, para screening utilizamos la velocidad de cementación y la proteína C reactiva. Si estas están aumentadas, se hace una aspiración de la articulación. Si no se obtiene líquido, se repite con imagen de la aspiración. No utilizamos ya para screening de rutina el dímero D, porque pues, nosotros lo publicamos este año, no nos ha dado muy buena especialmente muy buena especificidad. Es muy sensible, pero no es específico. Y en términos de marcadores en el líquido sinovial, el más importante, en mi opinión, es el recuento leucocitario. Únicamente utilizamos alfa-defensina en los pacientes que no es muy claro el diagnóstico. Nos ayuda en esos casos. Nos ayuda también en los pacientes que están en antibióticos. Como nos ha mostrado la evidencia, el antibiótico afecta a los cultivos, afecta al recuento leucocitario, pero no afecta la alfa-defensina. Utilizamos alfa-defensina también en pacientes que tienen atropatías inflamatorias, que están deprimidos, o en pacientes que tienen metalosis y el recuento manual de leucocitario no es claro o no se hizo. En esos casos, que es más o menos por ahí el 15 al 20% de las aspiraciones, utilizamos la alfa-defensina. Una cosa que me parece importante aclarar es que alfa-defensina no se debe utilizar en espaciadores de cemento porque no se ha validado. El recuento leucocitario en un espaciador de cemento es mucho menos que en una prótesis. Y finalmente, en el caso que mostró Camilo, donde es una articulación nativa, no se deben utilizar estos biomarcadores, ni alfa-defensina, ni la esterasa leucocitaria, porque acuérdense que los thresholds son diferentes. El recuento leucocitario son de 50.000 células, no de 3.000 células. Entonces, todos estos biomarcadores son diferentes en una célula, en una articulación nativa, y la alfa-defensina no se ha validado en articulaciones nativas.
Thank you very much, Carlos. I see that Julio's face popped up there, and that means he looks very, very serious. So we have to close our session. I'd like to thank you all, Camilo, Cesar, and Carlos, for participation of this infection session, and I'd like to hand over back to my friend Julio. Thank you. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Thorsten. Muchas gracias por haberme salvado esta sesión. Muchas gracias a Camilo, a Carlos, a César, esta vez sí lo mencioné. No se me quedó ninguno, a ver que después no tenga que pedir más disculpas, presentar más disculpas, y especialmente a ti, Thorsten, por haber aceptado la moderación de esta sesión.